¿Está bien? Listo, muy bien. Perfecto, pues Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poder compartir este día como iglesia, amén. Que estemos juntos, que podamos eh, estar atentos a la palabra. Hemos alabado, hemos adorado al Señor y ahora vamos a prestar atención a la Escritura. Quisiera pedirle que por favor incline su rostro de donde estén. Vamos a ir al Señor, a nuestro Padre, en el nombre de Cristo, pidiendo su dirección y su gracia. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Padre, gracias porque nos podemos acercar a ti esta mañana. Gracias, Padre, porque tu palabra es lámpara, Señor, a nuestro camino. Lámpara, Señor, es a nuestros pies tu palabra, instrucción, Señor, a nuestros pies, a nuestro andar. Señor, pedimos tu gracia para poder escuchar la dirección este día. Te pido gracia para poder predicar con fidelidad lo que tú has hablado a mi corazón, Señor, lo que tú has preparado para tu iglesia. Que, Señor, cumpla para lo que tú le has enviado, que produzca en nosotros cambios, Señor. Que toda fuerza nuestra, Señor, sea quitada, apagada, removida, Señor, desplazada y sea suplida por tu fuerza, Señor, por tu fuerza, porque nosotros no podemos hacer nada sin ti. Somos pámpanos en la vid. No podemos hacer absolutamente nada sin tu poder, Señor. Yo no puedo predicar si tú no me ayudas. Yo puedo hablar, mover mis labios, terminar una reunión, Señor, pero no va a producir nada si tú no obras, Señor, en mi carácter y en el carácter de mis hermanos. Te pido tu gracia, Señor, y que sobre todo el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Pedimos tu gracia esta mañana, que tú nos ayudes a ocupar bien el tiempo y que toda distracción también sea desplazada, Señor. Que solamente tú seas puesto en el centro como el centro, como lo es el centro en este púlpito, Señor, este púlpito en la iglesia. Que así sea tu palabra, Señor, puesta en el centro, Dios. Te lo rogamos y te damos gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, el día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de un tema del cual todos batallamos. Todos batallamos en nuestras mentes, en nuestras vidas. Y nos referimos a una palabra de 3 letras, pero de un daño impactante: la ira. Ira. Sí. Sin lugar a dudas, perdón, a todos en alguna ocasión nos hemos enojado con personas, ¿verdad que sí? Y hemos hecho enojar a otros, ¿verdad que sí? Ahí no dijeron tantos que sí. Sí. Pero pueden haber mil y una situaciones de las cuales pues podríamos sacar muchos ejemplos, ¿no?, acerca de la ira. Pero el punto es que en cada una de ellas, si la ira no es controlada, siempre terminará lastimando a alguien. Siempre. Hay muchos métodos seculares, ¿no?, que se usan y que proveen de alguna manera ciertas maneras para reprimir o para reorientar las llamas de la ira. Sin embargo, únicamente las aguas de la gracia pueden apagar verdaderamente las llamas de la ira. La ira no es algo que puedas solamente controlar contando hasta 10. No es así de fácil. El cristiano debe tener su mente llena de la palabra de Dios. Debe tener su mente llena de la Escritura. Que la Escritura controle sus pensamientos y que poco a poco esta emoción o fuerza humana sea manejada con una mayor comprensión de lo que Dios dice acerca de ella. ¿Sí? Ubicar que la soberanía de Dios está en todos los eventos, hermanos, que puedan producir o que puedan provocarnos o tentarnos a ira. La soberanía de Dios está ahí. Son usados todos estos eventos para formar en nosotros el carácter más y más como el de Cristo, como orábamos. Y es ahí donde nos vamos a enfocar este día. Es de ello de lo que vamos a hablar. Habiendo dicho esto, yo te pido que por favor abras la Biblia en Génesis capítulo 4 y versículo 8 al 6, por favor. Génesis capítulo 4, versículos
versículos 1 al 8, perdón. Génesis 4, 1 al 8. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva y tú léelo en la versión que tienes, por favor. ¿Estamos? Dice, aquí encontramos nosotros la historia de Caín y Abel, todos la conocemos. Dice, Adán tuvo relaciones con su esposa Eva y ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín y dijo, gracias al Señor he tenido un hijo varón. Después volvió a tener otro hijo al cual le puso por nombre Abel. Abel fue pastor de ovejas, en cambio Caín fue un agricultor. Versículo 3, después de algún tiempo Caín le dio al Señor una ofrenda de lo que había cosechado. También Abel le dio una ofrenda al Señor. Le ofreció las primeras y mejores crías de sus ovejas. Al Señor le agradó Abel y su ofrenda, pero no se agradó de Caín ni de su ofrenda. Por eso Caín se enojó muchísimo y andaba amargado. Versículo 6, entonces el Señor le preguntó, ¿por qué estás enojado y andas amargado? Si hicieras lo correcto, podrías andar con tu frente en alto, pero si actúas mal, el pecado, como una fiera, está listo a lanzarse sobre ti y destruirte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Un día Caín invitó a su hermano a dar un paseo. Cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Aquí tenemos el primer hombre en la historia que descubrió el poder tan destructivo de la ira. El mensaje de Dios para Caín fue este: tu ira, Caín, es como un león esperándote a la puerta. ¿Sí? Debes controlar tu ira o ella te va a controlar a ti. Caín no atendió la advertencia de Dios. ¿Sí? El primer hombre nacido en este mundo asesinó porque no controló su ira. ¿Sí? Al igual que Caín, hay una advertencia de Dios a nuestras vidas. ¿Sí? Es que el león de la ira dentro de nosotros, ¿sí? debe de ser controlado. ¿Sí? Y si nosotros no lo controlamos, ¿qué va a pasar? Él nos va a controlar a nosotros. ¿Sí? Esa ira. Estoy leyendo un libro que se llama Los pecados respetables del autor Jerry Bridges. Y él en una sección hace una mención al doctor Robert D. Jones. Y mencionas en este libro, el libro de Robert D. Jones que se llama Desarraigando la ira, donde él escribió lo siguiente: la ira es un problema universal, está presente en todas las culturas y todas las generaciones la han experimentado. Nadie puede aislarse de su realidad o ser inmune a su veneno. Invade a todos y destruye nuestras relaciones personales más íntimas. La ira es un componente inherente de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Y luego él añade, tristemente esto sucede en nuestros hogares e iglesias cristianas. ¿No? Déjame que te comparto, empezando ahora sí que en orden, algunas definiciones acerca de la ira. La Real Academia Española, de la lengua española, da la definición de ira como sentimiento de indignación que causa enojo. ¿Está entendible? ¿Okay? Un diccionario bíblico define la ira o da su significado como la respuesta emocional a la percepción del mal y la injusticia, con frecuencia traducido como enojo, indignación, cólera o irritación. Me gusta cómo lo presenta Robert D. Jones, porque él dice, nuestra ira o enojo es nuestra respuesta activa e integral del juicio moral negativo en contra de un mal percibido. Lo que está queriendo decir Robert D. Jones es que como humanos hay cosas que suceden a nuestro alrededor, digamos injusticias, ¿me siguen? Que nosotros percibimos como malas y en nuestro interior sabemos que deben ser ¿qué? Hemos hablado de que deben ser ¿qué? Castigadas. Es ese sentido que nosotros tenemos del carácter de Dios, porque fuimos creados a la imagen de Dios, ¿sí? Que cuando vemos que algo lo percibimos como malo, algo
cometido contra alguien, ¿sí? Ese sentido de alerta como que se nos despierta, ¿no? Como ese sentido de justicia, perdón, se nos despierta de que algo fue injusto y que necesita ser castigado, que ese acto merece una justa retribución. ¿Cuántos han sentido eso? Se siente, ¿no? Sí. ¿Cómo te sientes al escuchar tú, por ejemplo, alguna noticia que un niño de 8 o 10 años fue brutalmente golpeado por sus padres? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? ¿Cómo sientes al escuchar que dijeron que además le estaban quemando con cigarros? ¿Me entiendes a dónde voy? Es por ahí, ¿sí? Sientes una indignación. ¿Por qué? Porque percibes, esa palabra es muy importante, percibes que hubo algo malo, que hubo un daño, ¿sí? Tienes ese sentido de que la persona que infringió esa violencia contra ese niño debe ser castigada. Y como Robert D. Jones escribe, bueno, la ira que experimentas en ese momento es la respuesta activa contra esa moral que fue agredida. La ira es un asunto moral, ¿estamos de acuerdo? Es algo que yo experimento cuando escucho esa noticia dentro de mí, ¿sí? Y nuevamente ubícalo, es porque fuiste creado a la imagen de Dios. Y por ello hay una demanda de que esa acción sea castigada. Si tú no sientes nada, estás en un problema. ¿Estamos de acuerdo? Si tú estás escuchando esto y tú estás pensando en algo más, hay un problema muy serio que tienes contigo. Es un indicativo de que algo dentro de ti está mal. Paul David Tripp, el escritor y pastor, escribió: no puedes simplemente mirar al mundo con los ojos de la verdad y un corazón comprometido con lo que Dios dice que es correcto y no airarte ante estas cosas de este mundo caído. No puedes, simplemente no puedes no airarte. Entonces, pastor, ¿significa esto que podemos andar airados por el mundo? ¿Sí o no? Absolutamente no. Dios y los seres humanos expresamos ira. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. En la Biblia, por lo general, la ira está asociada a una connotación pecaminosa, ¿sí? Cuando se refiere al hombre. La ira de Dios, hermanos, siempre, siempre, siempre es santa y siempre, siempre, siempre es justificada. Cuando vemos en la Biblia que la Biblia habla de la ira de Dios, se refiere precisamente a que Dios rechaza la injusticia, a que Dios rechaza la maldad. Entonces, vamos a hablar de la ira de Dios, ¿sí? Voy a tomar un tiempo en esto, pero en el Antiguo Testamento, yo te pido que me acompañes, por favor, a Salmos 78, 56 al 66. Salmo 78, 56 al 66. En el Antiguo Testamento, la ira de Dios se muestra como una respuesta divina ante la desobediencia del pecado. Ante la desobediencia, perdón, del hombre, o ante el pecado del hombre, ¿sí? Y nosotros vemos con frecuencia que la idolatría, hermanos, era la causa por la cual la ira de Dios era derramada, ¿sí? En el Salmo 78, 56 al 66 se describe la infidelidad del pueblo de Israel ante la fidelidad de Dios. Se describe cómo el pueblo Israel fue idólatra, ¿sí? Y cómo durante todo el tiempo de los jueces, la nación de Israel probó de continuo la ira de Dios, ¿sí? Probó hasta el límite la paciencia de Dios, ¿sí? Ellos descuidaron sus mandamientos, ¿sí? Y el salmista lo que hace en todo el salmo es traer la fidelidad de Dios ante el pueblo infiel. Te leo, dice: pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron, ¿cómo dice? ¿Como qué? Como arco engañoso, ¿no? Esto ayer yo lo estaba leyendo y me impactó porque habla de un arco que está torcido, ¿sí? Habla de un arco que es inútil. Un arco tiene que estar bien derecho, ¿estamos de acuerdo? Tiene que estar bien alineado para que entonces pueda ser usado ¿por quién? Por el arquero, ¿sí? Pero aquí dice que se volvieron como un arco engañoso. Es decir, es un arco en el cual no se puede poner la confianza, ¿sí?
¿Qué pasó? Dios encontró a su pueblo infiel, lo encontró indigno de confianza. Ellos habían levantado templecillos a sus dioses por todas partes. Descuidaron al Dios que les había sacado de Egipto por sus dioses enclenques, ¿no? Versículo 58 dice que lo enojaron. Mira, fíjate, dice lo enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y ¿qué dice? Se enojó y en gran manera aborreció a Israel. ¿Sí? O sea, aquí el salmista de forma poética, ¿sí? Está hablando acerca de la ingratitud del pueblo de Israel y cómo Dios explota en ira como una tempestad contra ellos, ¿sí? Él no reacciona como nosotros, ¿estamos de acuerdo? Pero fue la gota que derramó el vaso. O sea, Dios estaba ahí y lo estaban tiente y tiente y tiente y lo estaban ahí llevando, pues sí, tentando, sí, y provocando su ira con su idolatría, ¿sí? A Dios no lo agarró por sorpresa la infidelidad del pueblo, para nada. Lo que quiere decir es que de una y otra forma de idolatría, lo que hicieron fue derramar el vaso de su ira y Dios castigó a Israel abandonándolo. Ve el versículo 60, ¿sí? Abandonó Silo, el lugar donde había escogido Dios para morar. Dice, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poder y su gloria en mano del enemigo. ¿A qué se refiere aquí con que dice que entregó en cautiverio su poderío? ¿Se acuerdan del arca cuando fue tomada por los filisteos en 1 Samuel 4? A eso se refiere, ¿sí? Simbólicamente el arca de Noé, el arca fue llevada por ellos nada más como un símbolo. Ellos estaban alejados de Dios, pero decían, aquí está el arca, ¿sí? Bueno, el arca fue tomada, fue llevada, ¿sí? Fue quitada de ellos, ¿sí? Y no solo eso, dice que además en esa batalla de contra los filisteos, dice que allá en 1 Samuel 4 nos cuenta que fueron muertos 30,000 hombres. Ve lo que dice el versículo 62. Entregó su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. Se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. No hubo cantos, no hubo bodas, no hubo campanas de boda, ¿sí? Por esta terrible batalla. Sus sacerdotes, dice el versículo 64, cayeron a espada. ¿A quiénes se refiere? A Ofni y Finés. ¿Se acuerdan que eran los hijos del descuidado sacerdote? Elí. Dice, y sus viudas no hicieron lamentación. ¿A quién se refiere? A la esposa de Finés, ¿se acuerdan? Ella cuando escucha que el arca es tomada, su tristeza la hace ir a la muerte. ¿Se acuerdan? Mientras está en labor de parto. Ella lo que dice es, Icabod fue el nombre que le puso al niño, ¿no? Sin gloria. La gloria de Israel se había ido, ¿sí? Versículo 65, entonces despertó el Señor como quien duerme, como un varón que grita excitado del vino, ¿sí? Parecía que Dios estaba contemplando únicamente la derrota de Israel como si estuviese indiferente a su pueblo, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿A Dios le importaba su pueblo? ¿Sí o no? Claro que sí, claro que sí. A Él le importaba. Él despertó en ira, ¿sí? Contra sus enemigos. Ustedes pueden ver eso en 1 Samuel 7, 1 Samuel 13, 1 Samuel 14. Ustedes pueden ver la derrota de los filisteos, ¿sí? Esta imagen, ¿sí?, nos habla de un violento y enfurecido guerrero entrando en una batalla por Israel. Esa es la imagen que nos da, ¿sí? Un hombre que llega excitado por el vino y ataca en una batalla. A eso se refiere. A la ira con la que Dios entró para defender a su pueblo. ¿Puedes ver la fidelidad de Dios ante un pueblo infiel? Ese es nuestro Dios. Versículo 66. E hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. ¿Sí? Dios manifestó su santa ira contra el pecado de su pueblo, pero mostró su fidelidad, ¿sí? En otras citas en el Antiguo Testamento nos habla de cómo la ira de Dios fue dirigida hacia Israel
hacia Israel por no confiar y obedecer su instrucción. Algunas citas de ello, no podemos ir por cuestión de tiempo, es Deuteronomio capítulo 1, 26 al 46, donde ellos no obedecen la instrucción de tomar y subir, de subir y tomar la tierra, ¿se acuerdan? Y viene la ira de Dios. ¿Se acuerdan Josué 7:1? El pecado de Acán. ¿Se acuerdan? Le dijo que tenía que hacer con lo que tomaran del anatema. Destruirlo, ¿no? Pero que fue, guardó a Acán. Y vemos la ira de Dios en ese acto. El Salmo mesiánico, capítulo 2, versículo 1 al 6, habla de la ira de Dios, de cómo los pueblos se levantaron contra el ungido, ¿se acuerdan? Y vemos la ira de Dios ahí. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, mis amados, los profetas con regularidad, con mucha regularidad, nosotros encontramos menciones acerca del día grande y temible del Señor, el día del Señor. En Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 15, le pido que me acompañe, por favor. Está Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Ezequiel, Daniel. Está después de Habacuc, antes de Ageo. Sofonías 1, 14 y 15. Dígame cuando llegue. Si alguien no ha llegado, ayúdale a que lo ubique. ¿Ya estamos? ¿Sí? Aquí el profeta nos da un cuadro vívido de lo que será lo que sería aquel día del Señor, ¿no? Donde Él vendría sobre la maldad de los hombres. Se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, el gran día del Señor, el gran día del Señor ya se acerca. El gran día del Señor a toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo y aún el más valiente gritará. Día de ira será aquel día, día de acoso y angustia, día de devastación y ruina, día de tinieblas y penumbra, día de niebla y densos nubarrones. Esta es una descripción vívida de lo que sería el día del Señor, ¿no? La respuesta de Dios contra toda la iniquidad, contra toda la impiedad, contra toda la desobediencia de este mundo es su santa ira, hermanos. ¿Sí? Su santa ira es justa y perfecta, y su plan también es justo y perfecto, así como es nuestro Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? Justo y perfecto. ¿Sí? Ahora, Dios no dejó sin escape al hombre. ¿Qué fue lo que hizo? Le proveyó un camino para no experimentar su ira: la fe y el arrepentimiento. Amén. Dios le proveyó al hombre ese camino para salvarse: creer en Jesús, arrepentirse del pecado. El creer en Jesús y arrepentirse del pecado libra al hombre de la ira. El pecador que escucha el mensaje del evangelio debe volverse en fe y arrepentimiento a Cristo. Escucha, aquel que rechaza el mensaje, el que desecha el plan perfecto de Dios, desecha el amor de Dios, desecha la misericordia, desecha la gracia, desecha el favor de Dios y va a recibir su justa ira. Uno de mis temores muy grandes es que personas que estén en este lugar, estén escuchando este mensaje, digan: ese mensaje ya lo conozco. Ese mensaje ya lo conozco. Y te halles entre aquellos que experimentarán la ira de Dios. Dios proveyó el camino para la salvación: Cristo Jesús. Hemos visto solamente algunas citas del Antiguo Testamento que nos describen la ira de Dios, ¿no? En el Nuevo Testamento, Jesús mismo reafirmó la enseñanza de la ira. Por ejemplo, Jesús mismo, ¿no?, reafirma esta enseñanza donde Dios juzga el pecado. De hecho, hablaba hoy con Luis, ¿no?, en Lucas 16, 19 al 31, donde vemos las consecuencias del no arrepentimiento, ¿no? Y vemos aquella escena, aquella historia del rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Le leo Lucas 16, 24, dice: entonces él, dando voces, el rico, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Yo no sé qué imagen tú puedas sustraer de este versículo, pero es
es indescriptible, ¿sí? Es indescriptible la sed y angustia de este hombre bajo la ira, bajo la llama de la ira de Dios. En Juan 3:36 Jesús dijo: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, qué maravillosa promesa nosotros encontramos en este versículo, ¿sí? Fue debido a que el Hijo de Dios, el Hijo santo y perfecto de Dios, debido a que Él tomó la ira, ¿sí? Es que tú y yo no sufriremos la ira de Dios. Escuchaba justamente a un pastor predicar acerca de esto. Pero si tú quieres saber la ira de Dios, voltea a Cristo. Nosotros tenemos en Isaías 53 su rostro desfigurado. Nosotros tenemos en Isaías 53 la ira derramada sobre el Mesías. Esa es la ira que tú y yo merecíamos, y Cristo la tomó toda. Qué promesa y qué esperanza saber que los que hemos creído en Cristo no sufriremos esta ira. Jesús bebió toda la copa de la ira al morir en ese madero. Romanos 5:8 dice: más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en lugar nuestro, es lo que quiere decir. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más siendo reconciliados seremos salvos por su vida. Mis hermanos, eso es lo que vamos a celebrar hoy exactamente en Santa Cena. Que su cuerpo fue destrozado, que su sangre fue derramada, porque el Hijo la tomó esa ira por nosotros. Déjame preguntarte algo. Si Dios compró nuestra vida a un tan alto precio, ¿tú crees que Él nos dejará ir en algún momento? Jamás, jamás. Si fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más no vamos a poder vivir por la vida de Dios? ¿Sí? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más nos seremos preservados hasta el final por la vida del que está sentado en el trono, hermanos? El poder de Cristo nos guarda hasta el final. Yo quiero decirte a ti que si tú sigues rechazando y rechazando y rechazando el mensaje de Cristo, y tú lo escuchas y lo sigues aplazando y sigues rechazando el mensaje de Cristo y sigues endureciéndote, lo único que estás haciendo es acumular ira sobre tu cabeza. Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Yo te ruego que si tú estás aquí esta mañana, tú vengas en arrepentimiento y fe a Cristo. Tú no tienes por qué sufrir la ira de Dios en el infierno. En Cristo hay perdón. Él tomó la ira que a ti te correspondía. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad? ¿Qué Dios hay como tú que pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. No confundas, hermano. Dios es amor, amén. Pero tú que estás aquí esta mañana, que estás sin Cristo, tampoco te confundas. Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Y la única forma de que tú puedes ser salvo es en Cristo, confiando en Cristo. ¿Sí? Dios puede perdonarte a ti porque su santa ira fue aplacada por Cristo. De ahí que todos los que confíen en Él pueden ser perdonados y librados de la ira. Así que esto es un poco de lo que habla el Antiguo y Nuevo Testamento acerca de la ira de Dios contra la injusticia. ¿Okay? La ira de Dios y la del hombre no son iguales. Existe una diferencia abismal, como la cima que había entre ese hombre rico y Lázaro. Así es la diferencia de la ira del hombre y la ira de Dios. Sí. La ira de Dios es siempre justificada porque va contra el pecado. La ira del hombre, ¿qué pasa? Trae consigo sentimientos pecaminosos, emociones equivocadas.
Entonces, si vamos a hablar de la ira, la pregunta por la que podemos arrancar es, o sea, entonces yo puedo estar enojado. Si esto es parte del carácter de esa imagen de Dios, puedo estar enojado. Bueno, la Biblia no te prohíbe estar enojado. ¿Has pensado en eso? La Biblia no te prohíbe estar enojado. No todo es pecado. Quisiera que me acompañes, por favor, a Efesios, al Nuevo Testamento, Efesios, capítulo 4, versículo 25 al 27. Efesios 4, 25 al 27. Dice la palabra de Dios, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar para el diablo. Ahí está, pastor. Pablo me está diciendo que me puedo airar. Te das cuenta que está en un imperativo, ¿no? Vamos a leer con inteligencia. Está en un imperativo. Airaos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Dice airaos. ¿Sí? Pero lo que está diciendo Pablo, o más bien lo que Pablo no te está otorgando, es una licencia, ¿no? Para que te enojes, dando rienda suelta a todo tu enojo, ¿ok? No está hablando de eso. El cristiano, mis hermanos, no puede caracterizarse por la ira. ¿Estamos de acuerdo? No puede caracterizarse por el enojo. ¿Sí? Lo que está diciendo Pablo, o lo que nos enseña la Escritura, es que no, o sea, no hay nada malo en enojarse por cuestiones justas, como vimos. ¿Estamos de acuerdo? No hay nada malo con enojarse por cuestiones justas, ¿sí? El problema es que como somos humanos y somos o tenemos una naturaleza pecaminosa, el enojo en nosotros es como la gasolina. Es sumamente volátil. ¿No te ha pasado? No sé si contarlo o no, mejor no. Pero la gasolina es peligrosa, hermanos. La gasolina es peligrosa. A veces echas gasolina y piensas que lo vas a arrojar, que vas a arrojar un cerillo y se va, pero no, es volátil. ¿Sí? Así es el enojo, ¿sí? El enojo se convierte en una ocasión para pecar. El apóstol Pablo sabe que nos vamos a enojar y lo que él está haciendo es enseñarnos cómo tratar con el enojo para no pecar. El Señor Jesucristo, hermanos, demostró enojo, ¿sí? Pero jamás lo hizo en una forma pecaminosa, ¿sí? Cuando Él entró en el templo, encontramos nosotros la cita ahí en Marcos 11 y en Juan 2, ¿se acuerdan? Él entra en el templo y vio a los cambistas, ¿se acuerdan? Vio a los que estaban cambiando dinero ahí, vendiendo animales, ¿sí? Que estaban haciendo negocios, convirtiendo la casa de Dios en un mercado. La casa de Dios, hermanos, es casa de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Los negocios se hacen afuera. Aquí venimos a la casa de Dios. Él vio violentada la casa de su padre. Se llenó de enojo. Se indignó justamente. Entonces, pastor, ¿entonces puedo indignarme o expresar enojo como lo hizo Jesús? Bueno, la respuesta es sí, nuevamente. ¿Sí? Es parte de ser creados a la imagen de Dios. La ira que da gloria a Dios, mis hermanos, es aquella que tiene como enfoque que Dios ha sido ofendido. Es aquella que tiene como enfoque que Dios ha sido rechazado, que Dios ha sido desplazado de su lugar, que su palabra ha sido blasfemada. ¿Sí? El pecado, ya sea el mío o el de la otra persona. Sin embargo, rara vez es el tipo de enojo que nosotros demostramos, ¿sí o no? ¿O cuántos se enojaron aquí esta mañana porque no llegaron los hermanos? Yo espero que muchos. Eso podría ser una ira santa. Pero te das cuenta, enseguida de volada, decir, seguro está haciendo otra cosa. ¿Tú qué sabes? ¿No? ¿Eh? A lo mejor está enfermo. ¿Fue lo que hiciste? Sí, a lo mejor. O a lo mejor está en la playa. ¿Eh? Pero no lo sabemos. Entonces no podemos. ¿Ves cómo te das cuenta cómo está esa ramita enseguida? ¿Sí? Entonces, ¿por cómo debemos de aprender a manejar el enojo? Nosotros nos desbocamos en esa ira pecaminosa que se origina en el orgullo. ¿Sí? Se manifiesta contra cualquier persona que amenace nuestra felicidad.
se manifiesta contra cualquier persona que ponga en peligro nuestra comodidad o nuestra confianza o nuestra estabilidad, o que nuestra reputación sufra alguna afectación, ¿sí? Ejemplo, yo quedé con mi hermano de verme a las 5 de la tarde, ¿sí? Íbamos a comer con otros hermanos, ¿sí? Y él iba a traer las pizzas de Little Caesars, ¿sí? Quedamos en ese compromiso y son las 7 y no ha llegado, y ni siquiera me ha mandado un mensaje diciéndome que iba a llegar tarde, ¿sí? Pero yo no estoy enojado porque se faltó al compromiso que debemos de tener como hermanos. No estoy enojado porque no hubo amor entre hermanos. Estoy enojado porque me falló a mí. Estoy enojado porque yo organicé una fiesta en la cual yo esperaba que llegara y ahora quedé mal con los invitados. ¿Te das cuenta? Ese enojo no es santo. ¿Sí? Ese tipo de ira es pecado. Desplaza a Dios de su trono y nos pone a nosotros mismos en el lugar. ¿Sí? Esa ira siempre va a venir acompañada de peleas, de quejas. Siempre va a querer su justicia propia. ¿Sí? Hermanos, ningún ser humano escapa de airarse. Nadie está exento en este lugar a perder los estribos. ¿Sí? Y cuando yo pierdo los estribos, lo que yo hago es dañar a otras personas. Por eso Pablo dice, airaos pero no pequéis, ¿sí? Pablo sabía que esa ira conduce a maldades. Y por eso Pablo instruye que en tu enojo, cuando lo tengas, porque lo vas a tener, es lo que está diciendo, no permitas que el sol se ponga sobre ese enojo. No permitas que ese enojo llegue al día siguiente, porque eso es la base en la cual el diablo recarga su pie. Esa ira, como vimos hace unas semanas, te va a conducir a la amargura sí o sí. ¿Sí? Todo esto surge de una ira que nunca fue tratada, ¿sí? Una ira que se llevó de un día al otro. Entonces andamos de aquí para allá cargando nuestra ira. ¿Sí? Tenemos un problema de ira llevándolo a todo San José. Todos nosotros conocemos personas que son como el Popocatépetl, ¿no? ¿Sí o no? Que de repente de un día para el otro ya digo, no estalló, ¿no? Gracias a Dios, pero de repente, ¿no? Dices, oye, de un momento a otro, todos conocemos personas que son así. ¿Cuántos hermanos Popocatépetl hay aquí? Hay varios, ¿no? Podemos ser varios, ¿no? De un momento a otro sacan su humo, ¿no? Y tienes que andar con pincitas con ellos, porque por todo se enojan. Es difícil tratarlos. No sabes qué decir para que no se enojen, ¿sí? El problema es que ellos nunca han tratado con su ira, ¿sí? Y yo entiendo, no estoy de acuerdo contigo, pero yo entiendo que tú puedas pensar de alguna manera que ese es el problema del que está al lado tuyo, pero ese no es el tuyo. O sea, ese no es, yo puedo entender que tengas ese pensamiento, pero antes de que dispares tan rápido, me gustaría pedirte que consideres algunas cuestiones antes de decir esto, ¿sí? Básicamente la ira se puede expresar de dos maneras. La primera es que esta ira explota hacia afuera, ¿no? Estalla. Un Popocatépetl, ¿no? Estalla, ¿sí? Aquí estamos hablando de las personas que gritan, aquellos que hablan sin pensar, ¿sí? Aquellos que incluso, escucha, pueden llegar a ser agresivos físicamente. Y si eso está pasando en la iglesia y tú te sabes cristiano, tú necesitas hablar conmigo. Tú necesitas hablar con los ancianos. Tú necesitas acercarte. Hay ayuda que se te puede brindar, ¿sí? Si tú estás agrediendo físicamente a alguien o tú estás siendo agredido, tú necesitas acercarte. Se necesita tratar ese asunto, ¿sí? Pero yo quisiera dirigirme específicamente a si hay alguien que esté cometiendo este pecado, ¿sí? Esas reacciones que son esas explosiones hacia afuera, lo que hacen es dañar tanto a la persona que tiene esa ira, como las personas que reciben esa ira, ¿sí? Su familia, la iglesia, ¿no? Es muy común escuchar que aquella persona iracunda, que explota,
el argumento que dice es que no, es que yo tengo un carácter muy fuerte. Y sabemos, el problema no es que tenga un carácter muy fuerte, al contrario, el problema es que tiene un carácter demasiado débil. ¿Sí? Le falta control, le falta dominio. ¿Sí? Tener un mal carácter es una señal de debilidad, no de fuerza. ¿Sí? La Biblia dice en Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿No? En segundo lugar, ¿sí? Ya hablamos de los que explotan hacia afuera, ¿no? ¿Sí? Hay aquellos que suprimen la ira, ¿sí? Aquellos que explotan hacia adentro, o implotan, ¿se dice? Uf, implotan, se llama. Lo traté de buscar y no lo encontré en el diccionario, pero sí. ¿Sí? Implosionan, ¿eh? ¿Sí? Son aquellos que tienen esos mismos sentimientos, ¿sí? Pero logran guardarlos, ¿sí? Los esconden, ¿sí? La escena, ¿no? De el Popocatépetl y el otro que explota hacia adentro, ¿no? Aquella persona que explota hacia afuera, ¿sí? Ha tenido un problema de trabajo, ¿no? Perdió una cuenta bien importante, ¿sí? Para la empresa, y su jefe lo regañó, ¿no? Porque perdió esa cuenta. Y entonces él suprime la ira momentáneamente, pero explota. Cuando llega a su casa, patea al perro, patea el bote de basura, ¿sí? Azota la puerta y le grita a la esposa y los hijos. ¿Estamos de acuerdo? Y luego está la otra persona que recibe toda esa ira, ¿sí? Esa persona no explota, pero guarda toda esa agresión, ¿sí? La mantiene encerrada dentro de ella, la hiere, pero al guardarla la continúa hiriendo. Bueno, eventualmente en esa persona esa ira se va a convertir en amargura, ¿sí? Se va a convertir en una depresión, y tarde que temprano va a tener efectos en el cuerpo, daños físicos. Proverbios 14:30, en la Biblia de las Américas, dice: un corazón apacible es vida para el cuerpo, mas las pasiones son podredumbre de los huesos. ¿No? Es más difícil, hermanos, escucha, es más difícil resolver el resentimiento, ¿no? De ira, ¿sí? Aquella ira que se manifiesta exteriormente, que el resentimiento interno. ¿Por qué? Porque ese resentimiento interno se internaliza o se interioriza, ¿sí? Se queda adentro, ¿sí? La persona que sufre esta ira adentro, ¿sí? No resuelve sus heridas y sigue resintiendo ese maltrato. Y tarde o temprano esa ira lo va a llevar a la amargura, tarde o temprano, ¿sí? La amargura no es otra cosa que el resentimiento que se ha ido acumulando. Se convierte, de tanto que ha sido guardado, en una enemistad persistente. Y fíjate, lo curioso de esto es que el resentimiento puede irse, pero la amargura no. La amargura no. La amargura sigue creciendo y sigue empeorando hasta desarrollar un dolor cada vez más grande en la persona. ¿Sí? O sea, esencialmente la amargura es aquel resentimiento que ha sido guardado a largo plazo. Escucha, un resentimiento de un mal real o algo que nosotros percibimos como malo. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay cosas que realmente nos hacen mal, otras personas, ¿estamos de acuerdo? Pero hay cosas que realmente no lo hicieron y nosotros lo percibimos como un mal. Cuando ese mal real o percibido no se trata, cuando ese enojo inicial no se trata, tarde o temprano va a terminar en una amargura, ¿sí? Jerry Bridges también en su libro, él da un ejemplo acerca de un caso, ¿no? De un anciano en la iglesia que tuvo que tratar el asunto con una adolescente, ¿no? Tuvo que intervenir en cierta cual situación, ¿sí? Pero el padre de esta joven consideró que este anciano había tratado mal la situación, ¿sí? Y en lugar de este padre tratar el asunto, resolviéndolo, hablándolo, viendo cómo buscar alguna vía para
solucionar el conflicto, optó por enojarse y amargarse. El pastor dijo de este padre que esta amargura lo había carcomido. Y las palabras del padre, escucha, hacia el pastor fueron estas: lo perdono, pero no quiero tener nada que ver con él. Lo perdono, pero no quiero tener nada que ver con él. ¿Eso es un perdón verdadero? Claro que no, por supuesto que no, obviamente no. No hay un perdón ahí. El perdón hemos aprendido que es abundante, es total, y ese perdón siempre busca ¿qué cosa? Restauración, siempre busca una restauración. Este hombre estaba atorado en su amargura y se lo estaba comiendo, ¿no? ¿Y sabes cuál es el problema? Que él pensaba que su ira estaba justificada. Ese puede ser el problema de muchos de nosotros, pensar que la ira que tenemos está justificada, ¿sí? En nuestras relaciones, en la iglesia, en la familia, en la oficina, donde sea, ¿sí? Cuando no se tratan los asuntos y se permiten que siga creciendo el dolor, siempre va a terminar en amargura. La mejor manera de tratar con el pecado, hermanos, el pecado de la ira, es siempre reconocer que es pecado. Siempre reconocer que es pecado, ¿sí? Que Dios ha mandado que lo quitemos de nuestro corazón. Mira ahí adelante, por favor, Efesios 4:31. Efesios 4:31. Dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. La Nueva Versión internacional dice: abandonen toda amargura, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Debemos de abandonar, de dejarla. Colosenses 3:8 apoya esto, dice, obviamente es la palabra de Dios dándonos más luz de este versículo. Dice: pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de su boca. Y Santiago en el capítulo 1 versículo 19 y 20 dice: esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Una versión internacional dice: pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Nosotros vimos el estudio de la carta de Santiago hace bastante tiempo, pero nosotros vimos que Santiago, el pastor de la iglesia en Jerusalén, sentía el dolor de los hermanos. ¿Se acuerdan? Que habían sido llevados a otros lugares fuera de Jerusalén, ¿sí? Y estaban ahora sufriendo consecuencias. Estaban sufriendo la expulsión de donde estaban, fuera de Jerusalén, pero además estaban sufriendo las consecuencias de la ira, ¿sí? Y él sabiamente les dice: sean tardos para hablar y tardos para airarse, ¿sí? Tardos para hablar, tardos para airarse. Él lo une, ¿sí? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Santiago ahí? Bueno, que muchas veces hablamos palabras sin pensar, hermanos. Provocamos ira a otras personas porque hablamos sin pensar. No calculamos, no consideramos que lo que estoy diciendo puede estar lastimando a otra persona. Yo te puedo estar lastimando ahora con la palabra, y si es la palabra, está bien, es bueno. No me puedo pedir perdón por eso, ¿ok? Si hay algo en la exposición y algo que fue mío y yo te he lastimado, bueno, pues lo siento, pero la palabra es la palabra, ¿no? Pero en nuestro diario hablar podemos estar lastimando personas, ¿sí? Causando estallido de ira en otras personas, ¿sí? No pensar en las consecuencias, hacia dónde nos puede llevar el hablar de una manera o de otra, ¿sí? Esa ira, la persona que reacciona en ira a eso, a la agresión que ha recibido, pues no está, en esa ira no obra la justicia de Dios, ¿no? Esa ira solamente ves la agenda de la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el me hirieron a mí, lastimaron mi orgullo, ¿sí? ¿Y cómo reacciono? Con una ira pecaminosa. Hermanos, ¿qué podemos hacer para tratar con este asunto de la ira? Bueno, algunas maneras prácticas que podemos ver, ¿no?
La primera es confesar el pecado, hermanos. Sí. Debemos confesar la ira como un pecado al Señor, reconocer que es pecado y decir delante del Señor: Señor, soy una persona airada, sufro de la ira, ¿sí? Sufro ira contra otros, ¿sí? Soy una persona orgullosa, ¿sí? Y confiar entonces que la sangre de Cristo nos limpia de poquitos pecados o de todos. De todos. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que he pedido perdón al Señor, yo debo asegurarme que la persona a la que he ofendido me ha perdonado también, ¿sí? Ahora, yo creo que debemos de estar de acuerdo en que cada vez deben ser menos las ocasiones que ofendemos a la gente. ¿Estamos de acuerdo? Cada vez deben ser menos. Pero cada vez que ofendas, las veces que sean, aunque deben de ser cada vez menores, las veces que sean, acércate y pide perdón. Dile: perdóname, te volví a ofender, lo siento, perdóname, ¿sí? De hecho, la Biblia dice que si tu enemigo, si tu amigo pega contra ti, ¿no? Y viene, le perdones, ¿no? Y te dice pero te das cuenta que habla de algo verbal. No te está diciendo que te demuestre con acciones. Si te dice verbalmente que lo siente, perdónalo. Esa es la instrucción. Cuando tú vas y pides perdón a otra persona, vas a aprender varias cosas, pero de las más importantes, vas a aprender a humillarte, ¿sí? Y vas a aprender a reconocer el daño que le estás ocasionando a la otra persona, ¿sí? Número 2, dejar de buscar factores o culpables externos, ¿no? Bien importante eso, ¿sí? Nuestra respuesta de ira debe ser atendido de una forma, directo a la raíz. ¿Cuál es el problema de la ira? Di así: yo soy el problema de la ira. Yo soy el problema de la ira, ¿sí? Siempre que estás herido, siempre que estás airado, es porque tu yo adentro fue lastimado. Siempre, siempre. Siempre la ira, hermanos, se origina en el dolor, siempre. No importa de qué ángulo tú veas la ira. No importa de qué lado tú veas la ira siempre se va a originar en el dolor. Siempre. Siempre vas a ver a un yo herido. Si yo te doy una cachetada, no va a dar una cachetada, lo más probable es que te enojes. ¿Estamos de acuerdo? Y me vas a querer regresarla y vas a estar airado ahora tú, ¿no? Pero es broma, ¿no? Pero si yo me lastimo, ¿no? Yo me puedo enojar, pero no sé si a algunos les pasa que cuando se lastiman, se enojan, ¿no? Ay, por favor, vas caminando y sí, ¿no? Te pegas en el dedito un pequeño, ¿no? Y de seguro empieza a cantar aleluya, ¿no? Claro que no, te enojas, y luego le das una patada con el otro pie y te vuelves a lastimar, ¿no? No, te enojas, ¿sí? Pero te das cuenta que ese enojo provino de un dolor. Siempre proviene del dolor, ¿sí? Podemos esforzarnos mucho en controlar nuestro carácter, pero si no enfrentamos ese yo cuando es herido, vamos a seguir enojándonos y descontrolándonos. Bueno, ¿qué situaciones a nosotros nos dejan ver de manera clara que cuando el yo es lastimado, eso produce enojo? Bueno, cuando alguien nos desprecia, ¿no? Cuando alguien nos rebaja, ¿sí? Cuando alguien nos dice algo desagradable, cuando alguien nos hiere. ¿Por qué nos enojamos? Porque nuestro orgullo fue herido, ¿sí? ¿Qué podríamos decir cuando no logramos salirnos con la nuestra en una u otra situación? Yo quería esto, pero no se hizo como yo quise. ¿Se acuerdan de Ahitofel en la Biblia? Ahitofel se suicidó porque no se siguió la instrucción que él dio, ¿sí? Cuando nosotros creemos que tenemos la mejor solución y alguien se nos opone y no conseguimos hacer lo que queremos, nos enojamos porque fuimos lastimados. Mi yo fue lastimado. Eso a mí me pasa varias veces con los ancianos, ¿no? No saben cómo ha sido mi carácter moldeado en estos últimos 3 años por la gracia de Dios y gracias a sus vidas, ¿sí?
Porque yo quiero hacer algo y yo pienso que tengo la mejor solución o la mejor idea, y muchas veces me he topado con pared. Y eso duele porque mi solución era, podía ser en algunas ocasiones, ahí va el orgullo, ¿eh? ¿No? En algunas ocasiones podía ser algo bueno, pero simplemente no era el momento, ¿no? O simplemente estaba completamente desquiciado, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando otra persona que no soy yo recibe más honores y aplausos? El premio del empleado del mes es para tal, ¿no? Eso pasa, ¿no? Nos gusta que los demás nos miren, nos gusta que seamos admirados, nos gusta que nos respeten. Eso es carne, hermanos. Es la vanagloria de la vida que habla el apóstol Juan, ¿sí? Por eso nos ponemos celosos cuando otras personas tienen éxito, ¿sí? Cuando otras personas avanzan, sentimos celos y esos celos se convierten en ira. ¿Por qué? Porque fuimos lastimados, ¿sí? Nosotros pensábamos que merecíamos ese lugar, pensábamos que merecíamos ese puesto, ¿sí? Y somos lastimados. Pero nuevamente la causa real es el dolor, ¿sí? La causa real de la ira es el dolor, el yo que fui lastimado. Esto es muy importante y yo quisiera que pudieras escucharme en esto. La ira siempre está arraigada en el dolor. Lo mencioné hace un momentito, pero siempre está arraigada en el dolor, siempre. Siempre que tú veas ira, siempre hay dolor detrás, siempre. Cuando Jesús entró en el templo, Él se enojó, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué se enojó? Su ira es santa, ¿estamos de acuerdo? Porque él tuvo dolor, porque la casa del Padre había sido violentada, ¿sí? Es una ira santa, pero fue originado en el dolor, ¿sí? El dolor en cualquiera de sus formas, hermanos, siempre el origen va a ser la ira. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque si yo entiendo que mi enojo se origina en el dolor, ¿estamos de acuerdo? Si yo entiendo que mi enojo se origina en el dolor, ¿sí? Cuando alguien se me acerque enojado y grosero, ¿sí? Yo tengo que lograr ver que detrás de ese enojo hay dolor. ¿Me sigues? Yo debo de lograr ver que esa persona atrás está dolida, ¿sí? Si alguien se te acerca grosero, ¿qué vas a hacer? Normalmente lo vas a rechazar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vino grosero, porque te ofendió, porque no quieres, ya te está lastimando, ¿no? Pero ¿qué pasa si alguien viene a ti y te dice, ¿sabes qué? Tú me has lastimado con lo que dijiste, ¿no? Hiciste esta o cual acción que me lastimó. ¿Ves cómo tu reacción es diferente? ¿Sí o no? Ahora lo que tú quieres hacer es que ayudarlo, ¿no? Quieres sanarlo. Quieres hacer algo para que no esté dolido. ¿Ves la importancia de ver el dolor detrás del enojo? Siempre. ¿Sí? Ahora, muchas veces nosotros vamos a ofender a otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa persona, bueno, pues tiene expectativas que no son correctas, ¿sí? Expectativas que no correspondían, ¿sí? Por ejemplo, la salida a la playa que tuvimos hace algunos días, ¿no? Alguien se te acerca y te dice, yo estoy lastimado porque pensé que me ibas a invitar y nos íbamos a ir juntos, ¿no? Y tú le dices, pero ¿de dónde sacaste esa idea? Yo nunca te dije, ¿sí o no? O sea, tú formaste dentro de ti una expectativa que no era correcta y te sentiste dolido, ¿sí? Bueno, a veces la gente se forma expectativas de nosotros o nosotros nos formamos falsas expectativas de otros que no son correctas. Aún así, nosotros tenemos que tener cuidado porque hay personas que sí tienen expectativas de nosotros. Ustedes esperan que lo que se vaya a enseñar aquí sea palabra, ¿no? Que les bendiga y eso es lo que se debe hacer, ¿no? Ahora no debemos de vivir tratando de cumplir las expectativas de las personas y tampoco dolernos cuando las expectativas que tenemos de otros no son cumplidas. ¿Estamos de acuerdo?
Entender que el enojo, hermanos, se origina en el dolor, siempre nos va a ayudar a tratar con nuestro propio enojo y tratar con el de los demás. ¿Sí? Siempre que veas a alguien enojado, disciplínate, pídele ayuda al Señor para que puedas ver el dolor detrás de ese enojo. ¿Sí? Ahora, de ninguna manera tratamos de justificar la ofensa de los demás. Cuando alguien peca contra nosotros, es pecado. ¿Estamos de acuerdo? Son acciones pecaminosas. ¿Sí? Pero lo que estamos queriendo ver es nuestra necesidad de madurar y aprender y a responder sin ira, sin enojo, incluso ante las situaciones más extremas. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, el apóstol Pablo estaba tratando con los hermanos, con su dolor, porque ellos estaban siendo expuestos a muchos vituperios, a dolor, a que les estaban siendo retiradas sus posesiones, a muchas cosas, y estaban siendo tratados como esclavos en situaciones, ¿no? Y él dijo, el apóstol Pablo, a los hermanos esclavos del primer siglo, que sin duda alguna trabajan bajo las órdenes de amos crueles e injustos, él les dijo: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados, y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El principio bíblico general que nos está dando aquí el apóstol Pedro es la aplicación a nuestras vidas en cómo responder en contra de aquellos tratos de otras personas que aunque nosotros podemos considerar injustos. Esa es la idea. ¿Sí? Esto quiere decir, hermanos, que cuando nosotros pasamos por alguna situación, nosotros tenemos que ver la soberanía de Dios. Tenemos que ver la voluntad de Dios obrando en esa situación. ¿Sí? Podemos preguntarnos, ¿cómo quiere el Señor que yo responda ante esta ofensa? ¿Sí? Cuando estoy pasando a través de esa situación, ¿en qué manera esto glorifica a Dios? ¿Cuál reacción yo debo de aplicar en esta situación para que traiga gloria a Cristo? ¿Sí? Si yo creo que esta situación por la que estoy pasando está bajo la soberanía e infinita sabiduría de Dios, ¿cómo Dios va a usar esto para conformarme más a la imagen de Cristo? ¿Puedes verlo? Eso es lo que dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y que el propósito de Dios es que hacernos conforme a la imagen de Cristo. ¿Sí? Mis amados, tú sirves a un Dios soberano. Un Dios soberano que tiene todo bajo su control. Y de ahí es que nosotros debemos de considerar que si bien Él no pone la gente delante de nosotros que nos provoca ira, ¿estamos de acuerdo? Sí permite que esas personas vengan y nos provoquen a ira. ¿Para qué? Para cumplir su plan y propósito perfecto de que seamos más como Cristo. Dios no te envió el de Coppel, pero permitió que llegara el de Coppel. Es el primer ejemplo que se me ocurrió, ¿no? Pero lo permite para que trate con nuestro carácter. ¿Sí? Que Cristo crezca más en nosotros. ¿Sí? Que Él crezca y que yo disminuya. ¿Sí? Fuimos crucificados juntamente con Cristo, hermanos. ¿Sí? Ese yo que estaba en esa vieja naturaleza, hermanos, fue crucificado con Cristo. ¿Sí? El viejo Pietro fue crucificado con Cristo. Cuando Cristo fue crucificado, Pietro fue crucificado con Cristo. ¿Sí? Y cuando Cristo resucitó, yo resucité con Él a una vida nueva, a una novedad de vida. Siempre es el yo que se siente insultado, hermanos. Así que, hermanos, reconozcamos nuestra necesidad por ayuda de parte de Dios con la ira. Hermano, reconoce tu necesidad.
Si después de todo lo que se ha hablado el día de hoy, tú dices, "Oh, bueno, yo sí, creo que sí tengo un poco de ira. Y he andado de allá para acá mostrando esa ira. Reconoce esa ira delante de Dios. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú deseas vivir como una persona que no reconoce su pecado y dice, no estoy enojado? Cuando verdaderamente es visible que lo estás. ¿No? Deseas que otros te acepten, ¿no? Con simplemente tú decir, es que así soy yo. Si tú quieres saber cómo la Biblia ve la ira, ¿sí? Tú debes de entender que la Biblia no lo ve como algo menor. La ira no es algo menor para Dios. No vamos, pero en Gálatas 5, 19 al 21 vamos a entrar en la enseñanza Gálatas los miércoles. Habla acerca de todos los pecados, ¿no? De la carne. Y Dios colocó la ira dentro de pecados como son la embriaguez, como son el homicidio, como son la hechicería y como son el adulterio, el asesinato. ¿Te das cuenta? La Biblia le da un lugar muy peligroso a la ira. Un cristiano no puede ir o caminar en ira. Es algo de lo que debes despojarte con la ayuda del Señor. Por eso Efesios 4:31 te dice que abandones la ira. Así como sacas la basura el día que viene el camión de limpieza, haz lo mismo en tu corazón. Saca la ira con el poder de Dios. Por eso es que dependemos de Dios. ¿Sí? Tú y yo podemos salir esta tarde, ¿sí?, de esta puerta y seguir iguales, pensando que estamos bien con nuestra ira, a menos que veamos la gravedad de ella y que voluntariamente decidamos pasarla a filo de espada. Si tú no matas el pecado te va a terminar matando a ti. Es un hecho. Tienes que ser sangriento en eso. Necesitas levantar la quijada de la ira y pasarla a filo. Necesitas hacerlo. Y es algo que no puedes hacer con tu propia fuerza. ¿Sí? Es tiempo de dejar la ira. Es el nombre de la predicación. ¿Sí? Debes de dejar de lastimar a los demás como consecuencias de la ira. ¿Sí? Toma responsabilidad, hermano, por tu ira. ¿Sí? Puedes echarle la culpa a los demás, como la psicología. Eso es lo que hace la psicología. La psicología siempre le echa la culpa a los factores externos. ¿Sí? Por eso nunca es culpable la persona. Siempre los culpables son el clima, la moneda, el presidente, el gobierno, el calor, siempre. ¿Sí? ¿Qué dice Pablo? Pablo dice, eso es basura. ¿Sí? Pablo, él dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Eso es lo que dice Pablo. ¿Sí? El problema es interno. Yo soy mi peor enemigo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Cuídate ¿de quién? De ti mismo. Cuídate de ti mismo. La ira viene de adentro, no de afuera. No puedo cambiar a los demás. La gente va a hacer cosas que te ofenden. La gente va a hacer cosas que te van a llevar al límite. La gente va a hacer cosas que te van a irritar. La gente va a hacer cosas que van a lastimarte. Tú no puedes cambiar eso. Pero sí cómo reaccionas ante esa situación. Nadie, absolutamente nadie es responsable por tu falta de autocontrol. Nadie. Recuerda que tu muerte está en Cristo, hermano. Tú moriste con Cristo. ¿Sí? Tú moriste con Cristo. Qué importante es esto, mi hermano. Ya no somos esclavos del pecado, como nos decía Uziel. Dios nos hizo libres de la esclavitud del pecado por medio de Cristo. Esta es una realidad para ti y para mí. Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿A qué pecado incluye aquí? El de la ira. Considérate muerto. Considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo, Señor nuestro. Hermano, como dijimos al principio, la ira no se quita por contar hasta 10 o contar hasta 10,000. Se quita por poner en práctica la verdad de la palabra. Toda la palabra es verdad. En el momento que tú notas que estás enojado, ahí es donde debes de frenar y decir, hey, 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 hold your horses, ¿no? ¿Sí? Ahí es donde debes decir, calma, este ya no soy yo, este es mi viejo hombre que murió juntamente con Cristo. Ese es el viejo hombre. Mi antiguo y enojado yo fue crucificado en la cruz. Pietro antiguo ya se murió. Ya se murió.
Soy una nueva criatura en Cristo. No tengo por qué ceder a la actitud de ira. Cristo vive en mí y yo quiero que Él viva su vida en mí. Amén. Niégate a ti mismo, hermano. Niégate a ti mismo. Su último punto. La diferencia, hermano, entre la victoria en ejercitar el dominio propio y vivir una vida sin ira, a experimentar la derrota y ser controlado bajo las llamas de la ira, es la falta de autonegación. ¿Sí? La falta o la abundancia, ¿no? O que exista esa autonegación. La Biblia dice en Romanos 8 que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, ¿se acuerdan? Sí. Y el Espíritu de Dios siempre te va a guiar a pelear contra las cosas de tu carne. El Espíritu de Dios nunca te va a llevar a retraerte, Él siempre te va a llevar adelante, avanza, 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 siempre. ¿Sí? Pero eso te lleva a ti a negarte a ti mismo. Necesitas decidir si quieres que Dios dirija tu vida o vas a dirigir tu barco, ¿no? Tu propio barco, ¿no? Hermano, ¿quieres caminar en la carne o quieres caminar siendo dirigido por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te quiere llevar a vivir una vida sin ira. ¿Sí? El Espíritu Santo quiere que manifiestes su fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Se dan cuenta el fruto del Espíritu cómo se contrapone a la ira? La ira es una manifestación de la carne. ¿Sí? Cristo debe gobernarte. Tu viejo yo está crucificado y ahí debe permanecer. Ahí debe permanecer Pietro, ahí crucificado. Cristo debe vivir su vida en mí. Yo debo negarme a mí mismo. Conocer Lucas 9:23 y vivir Lucas 9:23 son dos cosas separadas. ¿Qué dice Lucas 9:23? Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchos quieren seguir a Cristo antes de negarse a sí mismos. No puede ser discípulo alguien que no se niega a sí mismo. ¿Cómo me niego a mí mismo con respecto a la ira? Bueno, esencialmente negarme es decir no. Te vas a enojar y decir no. ¿Por qué? ¿Porque conté hasta 10 o porque yo recuerdo que fui crucificado con Cristo? Porque yo recuerdo que Cristo vive en mí. Porque yo dejo que Él viva su vida en mí. Significa que tú escoges la voluntad del Señor antes que la tuya. Le dices a tu no que no se va a salir con la suya. ¿Sí? Que acepte el propósito de Dios y el plan de Dios para tu vida. Hermano, Dios no necesita permiso para hacer lo que Él quiere en tu vida, ¿lo sabes? Él es soberano, hermanos. Tenemos un Dios soberano. Él no requiere ningún permiso tuyo. Él va a terminar lo que ha determinado hacer. O en verdad creemos que Dios necesita que tú le permitas hacer lo que Él quiere hacer en ti. Hermano, Él va a tratar contigo si tú no obedeces. Él va a tratar contigo si tú no permites que Él viva su vida en ti. La pregunta aquí es, si tú eres confiable o eres como un narco. ¿Cómo se llama? ¿Un narco qué? ¿Torcido? ¿Chueco? A ver, dígame más. ¿Inservible? ¿Inútil? Lo digo con respeto, hermanos, porque eso se refiere. Pero eso se refiere, hermanos. A eso se refiere. ¿Sí? Un narco engañoso. Fuimos llamados para ser instrumentos en la mano de Dios. Hombres sin ira. Hombres que nos dejamos guiar por Dios para el propósito de Dios. Pero cuando yo estoy sirviendo mi ira, ¿te das cuenta que me vuelvo como el pueblo idólatra de Israel? Porque me estoy sirviendo a mí y me convierto automáticamente en un narco engañoso. No soy confiable para el propósito de Dios. La raíz de la ira es muy profunda y su efecto, hermano, es devastador contra nosotros mismos y contra los demás. Hermano, ¿sigues a Cristo o sigues al mundo? Esa es la cuestión. ¿Sigues a Cristo o sigues al mundo? Hermano, el mundo y Cristo son antagónicos, son contrarios. Son contrarios. ¿Sí?
El mundo te dice, preocúpate por ti mismo. Cristo te dice, niégate a ti mismo. La ira es algo que tú no puedes controlar aparte del poder del Espíritu Santo en ti. ¿Sí? No puedes. O vives para Cristo, o vives para ti, para el mundo. Ahora, hermanos, con todo lo que se habló esta mañana, yo no quiero dar la impresión de que estoy diciendo que tratar con la ira es fácil. No es fácil, ¿verdad que no? No es fácil. No es fácil. No es fácil. Cuando estás pasando en ese momento en el que tu temperamento está probado, no es fácil que recuerdes todo lo que se está hablando en la enseñanza, no es fácil. ¿Sí? Pero la invitación es esta, es a que ya que pasaste el momento, ¿sí? Que tú te preguntes si vas a dejar que la ira tome control de ti o vas a reflexionar en la enseñanza y entonces entregar esa ira al Espíritu Santo para que Él la consuma. ¿Entiendo? ¿Se entiende? En ese ejercitar tú vas a ir entregando más y más de la ira en tu corazón. Recuerda que detrás del enojo, hermano, siempre está el dolor. Siempre está el dolor. Y cuando tú veas eso siempre te va a llevar a aliviar el dolor de otros en misericordia y gracia, como Cristo trató tu dolor. Y como Cristo sigue tratando tu dolor, ¿sí o no? No estamos llamados a ir a derramar el dolor con nuestro cónyuge o con nuestros amigos o hermanos. Estamos llamados a meternos en ese cuarto de oración y llorar delante de Él. Y delante de Él derramar nuestro llanto. Y delante de Él traer nuestro dolor. Pero no a los demás. No a los demás. Nuestra vida, hermanos, es del Señor y soberano Dios. Todo lo que nos permita pasar, incluyendo cualquier aspecto de nuestro día a día, aquellas cosas que nos puedan provocar a ira, son parte del propósito de Dios. Dios orquesta todo para llevar a cabo su propósito eterno en nosotros, que es el carácter de Cristo formado en nosotros. Pablo sabía esto, él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es que ya no vivo yo, es Cristo vive tu vida en mí. Vive tu vida en mí. Yo te pido que te pongas de pie, hermano, no, quédate sentado, perdón, quédate sentado. Yo te pido que tú reconozcas de tu corazón la debilidad en ti y que puedas confiar más en Cristo, en depender más de su gracia en el momento de la ira. Que tú puedas orar y quizás sea tu oración en este momento. Señor, tú sabes que soy orgulloso. Señor, tú sabes que me gusta que las cosas se hagan a mi manera, que todo se haga como yo quiero, y cuando no sucede yo me enojo. Me gusta controlar la situación y cuando yo no la controlo me airo. Pero Señor, yo no quiero guardar rencor. Yo quiero que ya no vivir yo, quiero que tú vivas tu vida en mí. Se trata de que Cristo viva su vida en nosotros. Y es lo que celebramos esta mañana. En Santa Cena, la comunión de Cristo con nosotros. Cristo en nosotros. La esperanza en gloria. Cristo en nosotros, morando por medio de su Espíritu Santo. El sacrificio tan grande que Él pagó, tomando toda la ira por nosotros para darnos vida. Eso es lo que celebramos esta mañana. Así que, a modo de transición para la Santa Cena, yo quisiera pedirte que puedas reflexionar en tu corazón. ¿Cómo está tu corazón en esta cuestión de la ira? Quizá la identificabas como algo menor, pero ahora entiendes que sí caminas en ira, porque sí caminas en dolor. Y presentarlo delante del Señor para entender que todo esto puede ser consumido por el Señor al entregárselo a Él.
Que tú le puedas decir: Señor, yo no quiero caminar en ira, yo no quiero ser un hombre o una mujer airada. Quiero ser un hijo tuyo que te honra. Pero Señor, esto me supera, yo no puedo llevarlo. Y si tú no me ayudas, yo no puedo tratarlo. Te pido que obres en mi corazón y me ayudes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque no queremos participar de Santa Cena de una manera indolente y de una manera rebelde a tu instrucción de desechar la ira. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a no guardar rencor contra mis hermanos, a reconocer que si no he mantenido una comunión con mi hermano, muchas veces es por ira. Que cuando yo no me estoy reuniendo con la iglesia local, no estoy amándote a ti ni amando a la iglesia de Cristo. Ayúdame a entender, Señor, que comunión es que tengo comunión con el cuerpo, pero tengo comunión contigo también, porque somos uno en ti. Ayúdanos, Señor, a celebrar por medio de estos elementos que representan tu muerte y tu resurrección, Señor, el Evangelio, que podamos por medio de estos elementos recordar, Señor, lo que tú hiciste en favor nuestro. Te damos muchas gracias, Señor, y gracias por tratar con este aspecto tan sensible, tan difícil, Señor, pero que es tan de la carne. Ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor. Te damos gracias y gracias, Señor, porque tú sufriste la ira por nosotros. Que a ti sea la honra y la gloria, Señor. Gracias porque nos permites participar esta mañana de Santa Cena. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.